Hablaremos ahora de la regla 27.5, la cual dispone que cualquier parte de las que hemos mencionado que ha recibido una notificación puede acudir al tribunal a hacerle una solicitud. ¿De qué tipo? Pues que se extienda, se prolongue o se disminuya, se acorte el plazo establecido para la toma de la deposición o cualquier otro cambio que entienda plenamente justificado, que puede referirse, por ejemplo, a la fecha, no solamente a la fecha, sino también al sitio de la toma de la deposición. Entonces, esa solicitud la tiene que formular al tribunal y exponer en ella una causa justa para fundamentar la solicitud. El tribunal, en el uso de su sana discreción para administrar el proceso judicial, puede decir que acepta la petición de esta parte, pero para ello, nuevamente, tiene que estar plenamente justificada. La regla 27.6 es la que establece y reglamenta la toma de deposiciones a las personas jurídicas, tales como las corporaciones, las asociaciones y las sociedades. Desde luego, en vista de que las personas jurídicas no pueden contestar preguntas, esto tienen que hacerlo por conducto de un ser humano. Va a ser un ser humano quien va a comparecer a la deposición en representación de estas personas jurídicas. La persona, la parte que está solicitando que se tome una deposición a la corporación, puede indicar, puede señalar qué ser humano desea que acuda a la deposición para contestar las preguntas en representación de la corporación. Si la parte que va a tomar la deposición no indica quién es la persona que desea que conteste las preguntas a nombre de la corporación, entonces le toca a la corporación, y cuando digo corporación estoy refiriéndome en general a la persona jurídica que sea, esta persona jurídica es la llamada a seleccionar la persona que va a enviar a la deposición para contestar las preguntas. La regla, sin embargo, dispone que aunque la persona jurídica tiene esa libertad de escoger la persona que la va a representar, debe enviar a aquella persona que es la que más conocimiento o información tiene acerca de la temática de la deposición. La explicación de esto es sencilla. Si la corporación, la sociedad o la persona jurídica que fuese envía a la deposición a una persona que no sabe absolutamente nada del tema, entonces la consecuencia va a ser que esa deposición va a haber que suspenderla. Y esto, pues, no es consono con los principios fundamentales del derecho procesal de que los casos se manejen de forma ágil, y entonces sería verdaderamente un problema para el ordenamiento procesal. Según dispone la regla, estas disposiciones aplican a las instrumentalidades públicas, las corporaciones públicas, los municipios y el Estado Libre Asociado. La regla 27.7 nos habla de
la juramentación de la persona testigo, la persona que va a deponer. Y nos dice que esta persona debe ser juramentada. Habíamos hablado de este tema anteriormente. Y que de ese acto de la juramentación debe levantarse un acta, ya sea por la persona que lleva a cabo la juramentación o por otra persona actuando bajo su dirección. ¿De qué es el acta? De el testimonio de esta persona testigo. No debemos confundir el acta con la transcripción de la deposición. Son dos documentos distintos. En cuanto a la transcripción, a la deposición debe transcribirse. La 27.7 ordena que las que las deposiciones, una vez concluidas, se transcriban. Este es el principio general sujeto a excepciones. ¿Cuál es la excepción que nos da a manera de ejemplo la regla 27.7? Que las partes estipulen que no se transcriba. ¿Por qué las partes habrían de estipular que una deposición no se transcriba? Pues sencillo, si al terminar la deposición ambas partes entienden que la deposición no aporta nada, no ha contribuido en nada al caso, no beneficia ni perjudica a nadie, es decir, no tiene ningún valor para el caso, pues entonces, ¿para qué gastar dinero, esfuerzo y tiempo en una transcripción de algo que es sencillamente inútil y no tiene valor alguno? Hablemos ahora, dentro de la 27.7, de las objeciones. Durante el transcurso de la deposición, solo se permiten presentarse y fundamentarse algunas objeciones. Estas son las que están relacionadas con algún privilegio o que si no se levantan, si no se plantean en ese momento, se entienden renunciadas. Las otras objeciones sobre otros asuntos solo se anotarán en el récord y la contestación será dada por el deponente. Obviamente, la parte deponente que ha dado esa contestación, pero objetando la pregunta, tiene su derecho a solicitar posteriormente al tribunal el remedio apropiado. Cuando el deponente está prestando una deposición para perpetuar el testimonio, tema que hemos discutido ya anteriormente en el curso, las preguntas que puedan levantar algún tipo de dificultad de objeción, la regla dispone que deben reformularse, debe buscarse de la vuelta a estas preguntas de manera tal que se viabilice la información, la contestación, porque recordemos que en este tipo de deposición se hace así porque hay una alta probabilidad de que el deponente no vaya a estar disponible en el futuro. Durante la deposición, ninguna persona puede hacer comentarios que interrumpan al deponente y el deponente, pues ya hemos visto, debe contestar las preguntas, puede tener unas objeciones, como hemos mencionado, pero también, además del tema del privilegio que acabamos de comentar, pudiese negarse a contestar una pregunta porque la pregunta le perjudicaría muchísimo en vista de que estamos hablando de una pregunta que es claramente impropia, indebida, cuya contestación pudiese causar serios problemas o daños a la persona. También una forma o manera en la que el deponente se pudiese
negar a contestar es si ha habido alguna orden del tribunal que disponga que ciertos temas, ciertas materias no pueden discutirse en una deposición, y si el deponente las contesta, entonces estaría en clara violación de la orden judicial y ello pues no debe suceder. Si se niega a contestar preguntas, lo que puede hacerse en la deposición es hacer un receso y entonces llamar al juez por teléfono para exponerle cuál es la situación y que el juez entonces dictamine eh, el proceder en cuanto a ese asunto. Si el juez no estuviese disponible, la deposición continuaría, pero con unas preguntas distintas, con otro tipo de asunto eh, distinto al que levantó o provocó la negativa del deponente. El abogado no debe interrumpir la deposición, ningún abogado en la deposición, para comunicarse con el deponente, sugerirle, por ejemplo, cómo debe contestar, a menos que esto se haya estipulado ya previamente. Tampoco debe un abogado ordenar que se detenga el récord, a menos también que esto se haya estipulado anteriormente. La 27.8 establece que una vez se transcribe la deposición, se va a enviar a quien la tomó y al deponente para que la lean, la examinen y entonces digan si tienen algún tipo de enmienda. Posteriormente, el deponente firmará la transcripción, a menos pues que esté enfermo, que no pueda ser localizado, que se haya estipulado que no hace falta que firme la deposición, o que se niegue a firmar eh, dicha transcripción. Debo haber dicho la oración anterior, a firmar la transcripción. Finalmente, en cuanto a la regla 27, la 27.9 dice que la persona ante quien se tome la deposición eh, o en ausencia de esta persona, por ejemplo, la persona que grabó la deposición, va a certificar que el deponente fue juramentado y la persona que haya hecho esta transcripción pues va a certificar que la transcripción es una fiel y exacta de el contenido de lo dicho, del testimonio de la deposición.